Anteriormente, aprendimos cómo dos o más fuerzas actuando sobre una partícula puede sustituirse por una sola fuerza llamada resultante, el cual producirá el mismo efecto. Ahora veremos el caso contrario, es decir, que una sola fuerza puede sustituirse en dos o más fuerzas, las cuales llamaremos componentes. Existen infinitas combinaciones de fuerzas equivalentes a una sola fuerza, pero solo unos casos limitados son de especial interés. Entre ellos está, cuando conocemos el vector de fuerza y una de sus componentes, el otro componente se puede encontrar con la regla del triángulo. El otro caso es cuando se conoce la fuerza resultante y las líneas de acción de los componentes. Se puede conocer las fuerzas de los componentes trazando el paralelogramo y después la ley de senos y cosenos para encontrar sus respectivos ángulos y magnitudes. Existen unos componentes en especial que nos serán de mucha utilidad. Se conoce como componentes rectangulares y consiste en descomponer una fuerza en ejes perpendiculares entre sí. Esto puede ser un eje horizontal y otro vertical, pero también es válido que no lo sean, siempre y cuando cumplan la condición de ser perpendiculares entre sí. Repasando cómo hacer el producto de un escalar y un vector, pongamos un ejemplo. Un vector P, si lo multiplicamos por 2, nos dará como resultado de esta manera. Si lo multiplicamos por menos 2, el resultado será de esta otra manera. Si lo multiplicamos por 1, queda igual. ¿Por qué explico esto? Esto es porque hay unos vectores que nos ayudan a determinar las componentes rectangulares de una fuerza. Tienen la característica de tener valor de una unidad y tienen la dirección del eje X y el eje Y, que son perpendiculares entre sí. Los representamos como el vector Y y el vector J respectivamente. Estos vectores los conocemos como vectores unitarios. Si lo multiplicamos por las escalares de fuerza correspondiente a cada componente, obtenemos los vectores de fuerza de los componentes rectangulares. Para no confundirnos, los componentes escalares los representaremos en letra cursiva y en negrita representaremos los componentes de los vectores. Estos componentes de vectores se obtienen sencillamente con trigonometría. Si conocemos el ángulo de la resultante con respecto al eje horizontal, fx es igual a f coseno del ángulo, fy es igual a f seno del ángulo. Como lo hemos visto con anterioridad, para el caso de problemas donde en vez de darnos ángulos nos dan distancias, podemos obtener las escalares de la siguiente manera. Tangente del ángulo es igual a la fuerza en y entre la fuerza en x. Podemos notar también, si conocemos las componentes escalares, por medio del teorema de Pitágoras podemos llegar a la magnitud de la resultante. En el siguiente video pondremos en práctica el video expuesto para poder encontrar las componentes de fuerza en cada vector en particular. Y así después se puede formar la resultante de una partícula expuesta a 3 o más fuerzas de manera analítica.